El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de la túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos presenta, pues ahora sí que la introducción o más bien la ampliación de lo que se llama la regla de oro, que encontramos tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas, que son los dos que nos presentan el Sermón de la Montaña, ciertamente un poco más extenso la versión de San Mateo, que se da en 3 capítulos, la versión de San Lucas un poco más corta, se da solamente en 2 capítulos. Pero la regla de oro, tanto en Mateo como en Lucas, queda de la misma manera. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. En esto se resume toda la ley y todos los profetas. Y hoy día, pues para muchos es muy fácil precisamente emitir juicios sobre los demás. Pues empezando desde la parte civil, pues cuántas veces no juzgamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, cuántas veces no juzgamos pues a los gobernantes, cuántas veces no juzgamos a todo mundo y siempre estamos juzgando. En la parte religiosa, pues cuántos no hay que critican al Papa, que critican a los obispos, que critican a los sacerdotes, que critican a todo mundo. Y es ahí donde nosotros estamos también pues poniéndonos la soga al cuello. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, con la misma medida con que midan, serán medidos. ¿Por qué? Porque muchas veces podremos actuar de la misma manera. Por ejemplo, por ahí hay un canal en YouTube que pues se dedica a tirarle al Papa. Pero ahora sí, ya lo que diga el Papa, lo atacan si fue bueno, si no fue bueno, si esto, si lo otro, y ya se dedican a eso. Y precisamente también dicen, no, es que también le tiran mucho a Lutero y a los luteranos y todo. Pero estaba descubriendo que lo mismo que hizo Lutero en su tiempo con el Papa, es lo que hacen estos hermanos también con el Papa. Y es ahí donde yo ataco aquello que mismo veo en mí. Y entonces me proyecto y es ahí donde el Señor dice, sean misericordiosos. Por ejemplo, la beata Ana Catalina Emmerich nos daría el resultado y pues no hablando hoy del Papa Francisco, sino de papas que fueron realmente malos. ¿Y qué es lo que decía la beata Ana Catalina Emmerich en estas revelaciones privadas? Decía, el Papa, aunque sea la peor persona, es elegido por mí. Y tiene una misión para la iglesia. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos que el Papa, los obispos, los padrecitos, las monjitas son malos, pues recemos por ellos, pidamos por su conversión, en lugar de estar juzgando. ¿Por qué? Porque, como diría un viejo dicho mexicano, el que por otro pide, por sí aboga. Si yo pido la conversión del otro, estoy pidiendo mi conversión. Si yo pido por la santidad de otro, estoy pidiendo por mi santidad. Pero si yo estoy condenando al otro, pues también me voy a condenar yo. ¿Por qué? Porque él dice el apóstol Santiago en su carta, el que crea o el que emite un juicio sin misericordia, no recibirá misericordia de parte de Dios, sino tendrá un juicio sin misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor nos los ha dicho. El Señor quiere el amor, quiere que busquemos el bien. Pero ¿cuántas veces nosotros nos empecinamos en ver lo que yo quiero? Y el día de ayer que escuchábamos el Evangelio de la Transfiguración en el Monte Tabor, pero antes de eso,
encontramos precisamente el llamado de Pedro, o más bien el cambio de nombre de Pedro, la asignación que le llaman la asignación de las llaves a Pedro, y pues la gloriosidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces la iglesia va a prevalecer a pesar de todo. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios, fieles a la iglesia. Y es aquí donde hoy también nosotros estamos llamados ¿a qué? A vivir el plan de Dios y no el plan de los hombres. ¿Por qué? Porque después de que el Señor le ha dado la bendición a Pedro, porque lo que reveló no es dado por la carne ni la sangre, sino por el Espíritu Santo. Y después cuando anuncia que va a padecer, que va a ir a Jerusalén, va a ser entregado en manos de los paganos, lo llevarán a la muerte, ¿qué es lo que hace primeramente Pedro? Se pone delante de él y le dice, no, maestro, esto no te puede pasar a ti. Y Jesús con unas palabras muy duras le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú sigues el pensamiento de los hombres, pero no el pensamiento de Dios. Y es aquí donde nosotros hoy tenemos que aprender a vivir el plan de Dios. Podríamos ver ejemplos, por ejemplo, el ejemplo del rey David, cuando tiene a mano al rey Saúl para matarlo. Y todo el mundo le dice, David, ataca al rey. ¿Y qué es lo que dice el rey David? No voy a levantar la mano contra un consagrado de Dios. A pesar de que Saúl lo quería matar, a pesar de que ya Saúl se le había retirado el Espíritu de Dios, a pesar de todo, David sigue pidiendo por Saúl. Y así podemos ver a lo largo. Inclusive podríamos ver cómo Jesús se lleva las grandes confrontaciones con los fariseos, pero no los ataca. No hace más allá sino decirles en dónde está el mal para que ellos cambien. Y también podríamos ver inclusive con Pilato, y ya lo vamos a ver eso para el Viernes Santo, que leemos la Pasión según San Juan. Y cuando está la entrevista de Jesús con Pilato, Pilato le dice, ¿qué no sabes que tengo poder sobre ti? Y podría decir Jesús, mira, eres romano, mira, eres esto. Tú no tienes poder sobre mí porque yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que le responde Jesús? Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te concediera de lo alto. Y es aquí donde tenemos que aprender a vivir. Todos tenemos esa autoridad que nos ha venido de lo alto, cada quien en su trinchera, pues los padrecitos, los obispos, el Papa, sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos el triple múnere, la misión de guiar, gobernar y santificar a la iglesia. Ustedes tienen también, podríamos decir, la triple múnera en su casa, con sus hijos, porque tienen que guiarlos, gobernarlos y santificarlos. Entonces aquí es donde hoy nosotros tenemos que ponernos a trabajar, no mirar lo que hace el otro. Y uno de los evangelios muy interesantes es prácticamente el último evangelio que escuchamos en el tiempo de Pascua, antes del día de Pentecostés o el domingo de Pentecostés, que es precisamente ese pasaje donde Pedro se va a pescar, porque pues como que no tiene ánimos de hacer nada y dice, pues voy a pescar. Y 8 de los apóstoles dicen, pues vamos también. Y se suben a la pasca y así como que rogándole a Dios no pescar nada. Y ya llega la mañana, Jesús pues ya tiene su pescadito y su panecito ahí en las brasas. Los ve y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y pues Pedro, no hemos pescado nada. Y Jesús, echen la red a la derecha y hallarán peces. Y pues ahí inmediatamente el que se acuerda de ese mismo pasaje pues fue Juan. Y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro, ni tardo ni perezoso, pues se anuda la túnica a la cintura porque se la había quitado y se avienta al agua para ir con Jesús. Y ya después de comer, ya después de todo, le dice Jesús a Pedro, sígueme. Pero ve que Juan va atrás de Pedro y agarra y le dice, oye Señor, ¿y este qué? Dice, ¿a ti qué te importa? Tú
sígueme. ¿Y cuánto bien haríamos en lugar de estar criticando a los demás, que nosotros nos empeñáramos en hacer nuestra labor? ¿Por qué? Porque a veces no hacemos lo que nos toca por andar criticando al otro, porque andamos atacándolo. Por ejemplo, de ese grupo de YouTube que les digo que está, pues dicen, no, es que el Papa está mal en esto y el Papa está mal en esto. Sí. Y dicen, bueno, qué bien, pero ¿a qué horas me vas a enseñar a caminar según el plan de Dios? ¿Por qué? Porque igual, por andar atacando, no haces la voluntad de Dios, que ayer les escuchábamos en voz de San Pablo a Timoteo. Ayúdame a soportar las dificultades. Permítanme, ahorita les digo exactamente las palabras de San Pablo. Y dice, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Decir en qué están mal los demás? No. Lo que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio. Y para anunciar el Evangelio tengo que estar en contacto con el Señor. Y para estar en contacto con el Señor tengo que amar. Y si amo, no voy a estar condenando al otro, no voy a estar atacando al otro. Voy a pedir por su conversión. Y si no lo hacemos, miren que vamos derechito pero al infierno. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la voluntad de Dios. Por eso ya para el día Jueves Santo generalmente hay un canto que se utiliza, que es el de un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Y una de sus estrofas dice, la señal de los cristianos es amarse como hermanos. Pero lamentablemente hoy ya no nos amamos como hermanos, como es el plan de Dios. Porque estoy fijándome en lo que hace o no hace el otro. Porque estoy viendo que si dijo, que si no dijo. Estoy pensando en 20,000 cosas en lugar de amar a Dios y amar a mi prójimo. Por eso hoy luchemos, hermanos, por conocer a Dios y conociéndolo, vivir como Él nos pide. Vivir cumpliendo su voluntad, que es no ataques, no juzgues. Hoy nos dice no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es como tenemos que vivir, cumpliendo los mandamientos. Y nosotros seguir al Señor. Oiga, Padre, pero es que mi hermano, ¿qué está haciendo, qué no está haciendo? ¿A ti qué te importa? Tú sigue al Señor. Pero es que mi hermano, ¿qué te importa? Tú sigue al Señor. Y ahora sí, pide por tus hermanos para que se conviertan. Y es ahí donde vamos a tener esa garantía de la salvación. Por eso, luchemos por ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.